Hermanitos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. ¿Han escuchado, hermanos, a nuestros hermanos separados, los testigos de Jehová, diciendo que ellos son de los 144,000 que se van a salvar? Y por lo tanto, pues tenemos que pasarnos con ellos, irnos a su secta para poder ser salvos. Vamos a ver, hermanitos, qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, del 2 al 5. Luego vi a otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. Gritó con voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para causar daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Entonces oí el número de los marcados con el sello: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 marcados. De la tribu de Rubén, 12,000 marcados. De la tribu de Gad, 12,000 marcados. Y así continúa diciéndonos los nombres de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Y nos está diciendo la Sagrada Escritura que esos 144,000 marcados son de las tribus de Israel. Ahora, hermanos, si le preguntamos a un testigo de Jehová que si él a cuál de esas tribus pertenece, nos vamos a dar cuenta de que no pertenece a ninguna de esas tribus, de los 12 hijos de Jacob. Entonces, ¿cómo se están atribuyendo ellos que ellos son esos 144,000? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron la ignorancia o la maldad, el engaño? Porque ni modo que no se den cuenta, hermanos, en la Sagrada Escritura. Si son muy bíblicos y conocen mucho la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta, hermanitos, que no nada más son 144,000 los que van a entrar en el cielo, como ellos dicen que nada más van a hacer eso, esos 144,000. Por lo tanto, te tienes que venir con nosotros para que tú seas uno de ellos. Vamos a ver ahora en el verso 9, ¿qué nos dice? Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. ¿Escucharon, hermanos? Después, ¿sí?, de que aparecieron esos 144,000 marcados de las tribus de Israel, dice, vi un gentío inmenso, imposible de contar. ¿Se dan cuenta? Un gentío inmenso, imposible de contar, dice, de toda nación, raza, pueblo, lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Entonces no son nada más 144,000 como dicen los jehovistas, hermanito. Una multitud imposible de contar, de todo pueblo, raza, nación, lengua. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que ahí ya los cachamos en la mentira a los hermanos jehovistas. Ahora vamos a ver qué nos dice, quiénes son estos que están delante del trono del Cordero con vestiduras blancas. Dice: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté: Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó: esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Palabra de Dios. Estos que están allí, dice, con vestiduras blancas, son los que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. ¿Quiénes son, hermanos, los que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero? Los que han pasado por la gran tribulación, por la gran persecución aquí en la tierra. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la sangre del Cordero, nos va a purificar.
va a blanquear nuestras vestiduras. Vamos a ver lo que nos dice ahora la palabra de Dios en Mateo 26, del 26 al 28. Nos dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. ¿Qué habría en esta copa, hermanos? Que Jesucristo le dice a sus discípulos: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. ¿Qué hay en esa copa? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la sangre del Cordero. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos está mandando a su iglesia, a sus discípulos? Beban todos de ella, porque esta sangre es para el perdón de sus pecados. ¿Se fijan cómo nosotros vamos a ser purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces no es nada más de decir, hermanitos, Jesucristo ya murió en la cruz, ya derramó su sangre, ya estamos limpios, estamos purificados, ya tenemos nuestras vestiduras blancas y ya vamos a entrar al cielo todos, parejos, buenos y malos. No, hermanitos, no es así. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo también sobre esto en San Juan capítulo 6 versos 53 al 54. Dice: Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. En verdad les digo, dice nuestro Señor Jesucristo, o sea que no hay mentira aquí, que si alguien no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tiene vida en él. Así que ¿cómo va a estar limpiado? ¿Cómo va a estar purificado de sus vestiduras? ¿Cómo va a poder estar allá en el reino de Dios? ¿Cómo va a ser de esa multitud que están con vestiduras blancas y que han lavado sus vestiduras con esa sangre del Cordero? Los protestantes se están purificando, están lavando sus vestiduras con la sangre del Cordero. ¿Están alimentándose del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O se conforman solamente con decir: me cubro con la sangre de Cristo, ya quedé limpio, quedé purificado de mis pecados? No es así, hermanitos. La Biblia nos dice otra cosa. ¿Cómo es de que esa sangre de nuestro Señor Jesucristo va a tener ese efecto de santificación, de purificación, de salvación en cada uno de nosotros? Si comemos su cuerpo y bebemos su sangre, hermanos. Ahora, para poder comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 9. Nos dice así: si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no estamos haciendo la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanitos? Nos dice aquí que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos purifica de todo pecado. Pero ¿cómo, hermanos, podemos nosotros beber de esa sangre para ser purificados de todo pecado? Dice: si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que somos pecadores, si reconocemos que estamos necesitados de la misericordia de Dios, que necesitamos de su perdón. Dice, y confesamos nuestros pecados, entonces la sangre de Cristo nos va a purificar, va a blanquear nuestras vestiduras. Y después entonces podemos comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanitos. Entonces, esa multitud imposible de contar
que San Juan vio allá en el trono de Dios, tiene toda la característica del pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Todas las características de los católicos, que se alimentan del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que están pasando por una gran persecución aquí en la tierra, pero que están lavando y blanqueando sus vestiduras con la sangre del Cordero, alimentándose de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina, hermanitos, de la Iglesia Católica, porque esa doctrina está en las Sagradas Escrituras. No es inventada por ningún hombre, no es inventada por el Papa, por algún obispo, no. Es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, sus apóstoles. Entonces, ¿cómo vamos a creerle nosotros a los hermanos separados que ellos son los que están allá? A los testigos de Jehová que dicen que ellos son de esos 144,000, que son del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. O que ellos son de esa multitud imposible de contar. Si ellos ya llevan las vestiduras blancas, que las han lavado y las han purificado con la sangre del Cordero. Y ya vimos cómo se purifica, cómo se lavan esas vestiduras, comiendo el cuerpo y la sangre y bebiendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanito, no nos dejemos engañar, sigamos adelante, sigamos conociendo la verdad que están ya en las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.